Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es María Paula Cardona Posada. Mis compañeras son Lady Viviana Ortiz y Angélica Restrepo. Nosotras somos las encargadas de hablar un poco sobre el país de Ruanda. Este país se caracteriza por ser más bien pequeño, con 12 millones de habitantes. Allí se mueve mucho la agricultura, la minería, el turismo. Entonces, al ver tanto turismo, esto genera que las rentas sean un poco más bajas. Esta población también se caracteriza por tener ganaderos, campesinos y paramilitares. Entonces, como estaban todo este tipo de personas allí, se pudieron dar cuenta de que habían muchas diferencias. Entonces se destacó una guerra en 1994, y muchas personas fueron víctimas de la violencia, ¿cierto? Entonces hubieron muchas muertes, personas pues como que no tenían nada que ver con esa violencia. El presidente de este país quiso tener una aeronave con muchos misiles, para atacar a otras personas porque tenían pues como un pensamiento diferente a la religión, ¿cierto? Y entonces el país, Estados Unidos, quiso investigar pues como que era lo que había ocurrido porque apoyaba a los Tutsis. Y también los franceses también quisieron pues como estar en esa parte investigativa porque ellos apoyaban a los norteamericanos, y los genocidas llevaban pues como a estas gentes pues con todo lo de la guerra los llevaban pues como a sitios muy extremos, que estuvieran pues como totalmente cerrados. Entonces así fue como comenzó la guerra en 1994 por varios desacuerdos que tenían. Gracias. Mi nombre es Lady Viviana Ramírez. Hoy quiero hablarles un poquito sobre el discurso de la paz en Ruanda, cómo se dio. Pienso que en este momento no hay paz todavía en Ruanda. Al principio, las Naciones Unidas, pues según lo que hemos leído y hemos logrado pues consultar, cuenta que se introdujo en el interior de este país, pero de pronto nunca tuvo el suficiente economía, no les sirvieron porque mandaron mucha guerra, muchos policías, muchos militares, pero en fin no ayudaban en nada, seguían estas dos guerras que es entre los Tutsis y los Hutus, seguían todavía matando a su población. Ellos no les importaban si fueran niños, niñas, lo que sea. ¿Qué hacían? Iban a unos espacios y los tiraban todos allá, los enterraban. En Naciones Unidas cada vez se sentía más, pues porque no tenía salida, no sabía cómo hacer, cómo ayudar a este país. Incluso otros países de Europa mandaron sus tropas, pero no fue suficiente tampoco. Mandaron sus tropas, cerraron las fronteras para que eso no siguiera pasando, pero tampoco fue suficiente. En marzo de 1991 se firma el acuerdo de Ensele. Ese acuerdo fue firmado pues por los altos tribunales, pero cuando llegó la hora pues de firmar el acuerdo, que no iba a haber más guerra, fue creo que una de las etapas más duras que vivió Ruanda, porque hubo más muertos, más hostilidad, o sea, ya querían, era una guerra completamente en el país, ya no había economía, no había política. Siempre eran los dos bandos los que creaban todas estas guerras en el país. Luego se detecta, los gobiernos logran buscar ayuda sobre una armada nacional, pero es que más sin embargo en Ruanda la guerra era muy pesada y no había quien nos ayudara. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver la película Hotel Ruanda para llegar un poco más al contexto y entrarnos más a lo que estaba pasando en este país, y vimos cómo este señor que muestran en la película logró hospedar a muchísima gente, guardándolos de la guerra para que no les pasara nada, pero fue uno de los héroes porque luchó por el derecho humano, por las personas, por los niños, por los ancianos, y él le hacen muchos homenajes porque fue una de las personas que más ayudó en ese tiempo de guerra. La ONU siempre estuvo pues al margen de la crisis, ellos nunca los abandonó, pero es que la ONU realmente, según lo que nosotros pensamos, nunca pudieron hacer nada para esa crisis. Firmaron
muchos decretos, firmaron acuerdos, firmaron contratos, pero nunca fue suficiente para este país, para que este país pudiera salir adelante. Una de las bases que más sirvió en esta guerra fue el Plan de Marshall. El Plan de Marshall fue construido por Estados Unidos, donde depositó casi 13.000 millones de dólares para ayudar a este país, no tanto en acabar con la guerra, sino que su economía volviera a crecer, que las escuelas, que fuera un país normal como todos, porque ya todo el mundo le daba la espalda, ya todo el mundo le daba temor. Antes tenían que buscar donde meter a tantos desplazados que hacían lo posible para salir de la guerra y buscar un refugio, porque es que tampoco lo encontraban tan fácil. A pesar de que el proceso democrático avanzaba lentamente, se tomó la última medida, que era la reconstrucción de los grandes lagos, basados en políticas concretas, que definitivamente el que cogió el mando todo este país fue la política. También están los juicios de Gacaca, que esos juicios son implementados, no ayudan tanto el interés individual, sino más bien el colectivo. Allí no se pueden presentar abogados, que es uno como de las cosas que más uno como persona pues no tiene derecho pues como a defenderse, sino que también hablan mucho de las memorias históricas, de que esas personas puedan ir a estos juicios, contar sus vivencias, lo que pasó, y de qué manera ellos no olvidan, pero sí pueden recuperar ese momento, su tranquilidad, y ellos mismos cómo aportan al futuro de Ruanda. En este momento pienso que en todo lo que hemos buscado, hemos leído, que esta paz no se ha llegado a tener completamente. Creo que hay mucho rencor, hay mucho odio por parte de esas dos comunidades, y es como una cadena, o sea, los hijos, los futuros y todo siempre les van a hablar de la misma guerra y siempre van a estar marcados. Muchas gracias. Desde el genocidio contra los Tutsi en 1994, las Naciones Unidas ha sido un socio fundamental en la reconstrucción de Ruanda. En 2008, Ruanda fue seleccionada con otros 7 países para implementar una nueva estrategia de la ONU, llamada Unidos en Acción o UNAONU. En conjunto con los 8 países, estos se han venido ofreciendo como voluntarios para un proyecto piloto Unidos en Acción. En la acción, los países acordaron trabajar dentro del sistema de la ONU para aprovechar las fortalezas y ventajas comparativas de las diferentes agencias de la familia de las Naciones Unidas. Los países están experimentando con formas de aumentar el impacto del sistema de las Naciones Unidas mediante programas coherentes, menores costos de transacción para los gobiernos y menores costos generales para el sistema de las Naciones Unidas. Actualmente, 16 agencias residentes y 8 no residentes trabajan en Ruanda entre 2013 y 2018. UNAONU Ruanda ha presupuestado alrededor de 411.000 millones de dólares para ayudar al país en su desarrollo. Ruanda accedió a un proceso de justicia transicional en el que se reconocieron a todas las víctimas antes de un proceso de reparación. Este se debe considerar todas las dimensiones de la violencia, no solo los casos emblemáticos, sino también a quienes fueron silenciados para que el proceso de esta reparación no abriera nuevas heridas en búsqueda de sanar. Esto ha logrado despertar serios debates y reflexiones en la sociedad internacional en torno a este derecho del pueblo, el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. En este conflicto se abarca mucho todos los campos como la economía, la religión, lo social, lo político y lo cultural, donde las Naciones Unidas se hubieran puesto un poco más de parte de ellos. En este tiempo la guerra no hubiera terminado de esa manera, pero nunca luchó por este país. Todo era inalcanzable y en ocasiones se hacían los ciegos para no ayudar a esta población que tanto lo necesitaba. Fue necesario la lucha inalcanzable de varios gobiernos para parar tantas muertes y que el pueblo no se destruyera entre ellos mismos. Por eso, a partir del 2013, Naciones Unidas lanzó esta nueva acción para una recuperación y una garantía de paz en Ruanda.